Dios te bendiga grandemente, mi nombre es Ángela y hoy te quiero hablar sobre los pequeños comienzos. Cuando yo estaba leyendo Mateos capítulo 13, hubo una parte de Mateos capítulo 13 que a mí me gustó bastante y es el versículo 31 y el 32 y dice: El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Mientras yo estaba leyendo este versículo, algo que el Señor me ministraba era que, aunque tu comienzo ahora sea pequeño, tu postrer estado será grande. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay en el mundo. Aunque cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros llegamos siendo niñitos. Nosotros literalmente cuando llegamos al Señor tenemos que desaprender para poder aprender. Nosotros llegamos siendo una mostaza, que antes de poder crecer, primero tiene que ser enterrada. Antes de crecer para arriba, primero la semilla tiene que morir, para que así lo que está dentro de la semilla pueda salir. Y antes de crecer para arriba, primero tiene que crecer para abajo. Y cuando comienza el proceso de esta semilla poder crecer para arriba, primero comienza como una pequeña planta, que ni siquiera parece que pudiera llegar a ser un árbol frondoso como el árbol de mostaza. Y después, cuando parece que va a parar ahí, entonces comienza a endurecerse más y más y más y más y más. Sus raíces comienzan a profundizarse más. Las ramas comienzan a salir y a los pajaritos comienzan a llamarle la atención. Esa planta que al principio era pequeña, pero se está convirtiendo en un árbol frondoso, hasta llegar a ser uno de los árboles en ese campo que más sobresalía, a tal punto de que los pájaros lo consideraban un hogar. ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque tu estado a lo primero sea pequeño, aunque parezca que no hay avance, aunque busques a Dios y parezca como que no hay un movimiento, aunque puedan haber veces que te puedan despreciar, aunque puedan haber veces que tengan en poco tu juventud, dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El Señor no tiene límites a la hora de utilizar personas. Si el Señor hizo de David un pastor de ovejas, que pastoreaba las ovejas de su padre en el campo, que ni siquiera su padre lo consideró digno de poner un plato para él en la mesa, cuando Samuel, el gran profeta de aquella nación, fue a buscar a alguno de sus hijos como rey por mandato de Jehová, y al final terminó siendo uno de los reyes más amados en Israel, y por Dios también, en realidad, porque dice la palabra que Dios amó mucho a David. Si David pasó de ser un pastor de ovejas a un rey de toda una nación, que asimismo se consideraba príncipe porque él decía que Jehová era el rey de Israel y que él solamente era el príncipe, ¿qué te hace pensar a ti que el Señor no puede hacer algo contigo? El Señor es tan lindo que a través de la naturaleza nos muestra lo que Él puede hacer con nosotros como sus hijos. ¿Cómo es posible que esa empresa pueda ser tan grande si el dueño de esa empresa antes trabajaba vendiendo cosas en la calle? ¿Cómo es posible que esa persona pueda estar tocando esos escenarios si al principio ni siquiera se sabía su nombre? Acordémonos, yo no te digo esto para que tú entiendas de que la gloria es tuya. La gloria siempre es de Dios, pero a Dios le encanta glorificarse a través de sus hijos, aquellos que le honran. Entonces, joven, adulto, hoy yo te vengo a recordar que aunque tú llegues a frustrar por el proceso que conlleva crecer como una semilla de mostaza, el proceso del crecimiento vale la pena, porque al final nos procesa para estar preparados para poder tener pájaros que niden en nosotros. No porque tu comienzo sea pequeño, no significa que el Señor pueda hacer de ti un líder a los cuales las personas puedan seguir a Cristo. No porque tu comienzo ahora sea pequeño, significa que el Señor no pueda hacer de ti una gran persona en Él.
Grande no es el de los grandes títulos. Grande es el servidor. Padre, pero tú me estás hablando a mí, ¿eh?